Garaje de Bosniak, un podcast de Wembley Studios sobre liderazgo, innovación y tecnología. Presentado por Félix Velasco. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Garaje de Bosniak. Soy Félix Velasco, cofundador de Wembley Studios. Como os digo siempre, somos una agencia de producto digital. Os podemos ayudar con la conceptualización, diseño o desarrollo de software y también con la integración o migración a la nube de Azure y desarrollos en .NET o incluso desarrollos en IA generativa. Y bueno, pues hoy tenemos un capítulo también creo que diferente. Vamos a salir un poco de lo habitual, un capítulo que es especial con una invitada que me ha recomendado personalmente Esther Molina y todo lo que recomienda Esther Molina es especial. Por ejemplo, este estudio de Cabina 29 y también nuestra invitada. Y ella se dedica a trabajar con líderes para estudiar en cierta manera su cerebro, cómo funciona su cerebro en términos de neurociencia. Ella es Noemí Álvarez y nada, bienvenida, CEO de Martin Brainnon, espero decirlo bien. Dicho bien, pocas veces Perfecto. Lo dicen bien, ¿eh? Vale, voy a empezar por ahí, Martin Brainnon. ¿Dónde sale ese nombre que suena a actor de Hollywood? Pues mira, ese nombre sale, es una historia curiosa que además nos preguntan habitualmente porque suelen dar por hecho que somos una filial de una empresa norteamericana. Y ya para nada, somos una empresa 100% española. Y cuando yo era pequeña, a mí siempre me han gustado muchísimo las series relacionadas con temas policíacos, novela negra y demás. Y yo cuando era pequeñita no me dejaban ver Remington Steele, que era una academia de detectives liderada por mujeres, y que pensaron, oye, como siendo mujeres no vamos a tener cuota en el mercado, vamos a inventarnos el nombre de un señor y así pues cogemos más mercado. Y entonces pensé, bueno, ¿por qué no hacer lo mismo, no? Inventé el nombre de Martin Brainnon. Martin viene porque mi hijo se llama Martín. Y Brainnon es el guiño que hacemos a que trabajamos con la mente de las personas y que queremos que esa mente esté encendida. Entonces, pues como que cuadraba todo. Esa es la historia de Martin Brainnon. Genial, súper interesante ahí el hilo con la cultura pop. Ya sabía yo que había ahí algo detrás, digo, se lo tengo que preguntar. Sí. Y Noemí, perdona. Noemí. ¿Cuál es tu trayectoria antes de que nos metamos a entender bien lo que hacéis en Harina? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cuáles son los pasos que te han llevado a hacer lo que estás haciendo ahora mismo? Bueno, voy a intentar resumirlo porque ha sido un camino complejo. Yo empecé en el mundo yo soy socióloga industrial. Uh-huh. Y empecé en el mundo de la consultoría de recursos humanos, la consultoría básica de recursos humanos, entonces hacen los procesos del ciclo completo de empleo. Y a partir de ahí empecé a tener mucha curiosidad con el tema de no solamente cómo el humano expresaba su pensamiento en un comportamiento, sino también qué pasaba por aquí, ¿no? Cuando yo arranqué en esto en el año 2000 o en el 99, pues yo empecé ya a trabajar en la carrera. Todo esto de la neurociencia era una quimera. Y por casualidades de la vida se me cruzó en mi camino profesional una oportunidad para pasar de los recursos humanos a los factores humanos, que era la integración de la persona dentro de los procesos de seguridad, sobre todo en sectores industriales con altos requisitos de seguridad. Y estuve allí unos cuantos años trabajando. Y ahí me di cuenta de que los sectores donde más foco se ponía en las personas, porque la persona era el elemento clave para que las cosas salieran bien o no, pues había muchas lagunas donde no se integraba el que pasaba dentro de la cabeza, en el que no se paraba uno a pensar por qué la gente tomaba las decisiones que tomaba cuando se hacía un análisis de un accidente industrial, por ejemplo. Y hubo una reorganización de la multinacional en la que trabajaba, en la que dieron la posibilidad de que salieras de forma voluntaria. Y yo, como ya llevaba un tiempo dándole vueltas a un par de... Yo soy muy de pensar y de hacer mapas mentales y demás.
Y entonces dije, pues date, esta es la mía, porque intenté llevar mis ideas a la empresa en la que trabajaba, pero me miraron así como si estuviera medio loca. Y dije, pues si no las hago contigo, las voy a hacer yo. Y ahí empezó. En el 2014 salí de la empresa y en el 15 ya estaba montada Martin Brainnon, que en un inicio lo monté con una socia y luego ya continué yo sola. ¿Y qué es? Ya vamos a entrar en esa harina. ¿Qué es Martin Brainnon? ¿Qué hacéis concretamente? Hablábamos de neurociencia, que es un campo el cual desconozco absolutamente, pero entiendo que será muy amplio y que se puede abordar desde distintos sitios. ¿Qué problemas solucionáis o qué es lo que más concretamente hacéis? Pues mira, en Martin Brainnon nosotros somos una empresa de base tecnológica, principalmente de 2 tipos de tecnología. Integramos en realidad virtual y luego otra tecnología basada en biomarcadores, en toma de datos biométrica para luego utilizarla para diferentes cosas. Y tenemos como 2 patas de trabajo. Una en la que trabajamos en los aspectos de mejora de la fiabilidad de las personas para que minimicen el número de errores que cometen, y luego otra en la que trabajamos la mejora del rendimiento. Entonces, dentro de la mejora del rendimiento también lleva implícito una mejora del bienestar de esa persona. Y en en esas 2 diferentes patas, pues hemos diseñado un portfolio de productos tecnológicos que luego se integran en una serie de programas que son los que integramos en la organización. Eso es principalmente lo que hacemos. Y luego dentro de todo eso es muy variopinto. Hacemos muchos tipos de cosas diferentes. Entonces, ¿cuál es el proceso? Sí. Si alguno de nuestros oyentes quiere contratar vuestros servicios, ¿en qué consiste el programa? Hablabas, tenéis una parte de realidad virtual, o sea, el proceso de input es a través de unas experiencias virtuales y esa medición biométrica y luego... Claro, a ver, a diferencia de lo que seríamos lo que son las empresas de consultoría tradicionales, las empresas de consultoría tradicionales lo que suelen hacer es, en el mejor de los casos, hacer una toma de datos cuantitativa, incluso a veces cualitativa, ¿no? Y luego con eso implementan una serie de acciones o simplemente dan unos input a la empresa y que la empresa se apañe, ¿no? Y en las empresas tecnológicas puras, a lo que se suelen dedicar es al diseño de productos tecnológicos y luego lo que vendes es el producto tecnológico en sí para que la empresa lo implemente. Bueno, pues Martin Brainnon es un híbrido entre esas 2 cosas, porque lo que hacemos es utilizar los productos tecnológicos para tomar los datos que luego nos sirven para implementar las soluciones. Te pongo un ejemplo. Tenemos un programa orientado principalmente a comités de dirección, donde tenemos una fase inicial que llamamos línea base, donde les tomamos un montón de datos. Entonces, ahí les tomamos datos del perfil de toma de decisiones, que ahí integramos la tecnología de realidad virtual y la de biomarcadores. Luego, les tomamos datos a nivel biométrico puro para ver su nivel de estrés, rendimiento y demás. Y luego les tomamos datos a nivel comportamental, donde vemos su perfil de tendencia de comportamiento. Entonces, con todos esos datos, luego integramos un programa en la organización en la que a través de sesiones de grupo y sesiones individuales con los informes de cada una de estas tomas de datos, vamos manejando aspectos del tipo gestión de riesgos, gestión de la incertidumbre, gestión integrada, gestión de contexto y de equipos, gestión emocional, pero no lo hacemos en base a, como ocurre mucho en consultoría, ¿no? Que es que me chupo el dedo y digo, en base a mi experiencia creo que a ti te pasa esto. No. Nuestros programas tienen mucho éxito porque se basan en datos objetivos que salen de la propia persona, no salen de otra cosa, sino que de la propia persona. Entonces, siempre todas las intervenciones son muy personalizadas, porque aunque tú puedas integrar un programa, imagínate, para 10 personas, para 10 líderes, cada uno lleva su proceso individual y suele ser bastante chocante y transformador. Sí. ¿Y qué tipo de cosas, o sea, qué tipo de inputs tenéis, o sea, biométricos? ¿Les exponéis a situaciones de estrés o...? Claro, casi todo el mundo antes de empezar a trabajar con nosotros se imagina que vamos a llegar allí, les vamos a cablear totalmente. Y hubo un momento en el que también lo hacíamos, ¿eh? Nos poníamos cables a tope. Pero las tecnologías van avanzando. Nosotros no hacemos el diseño del hardware que utilizamos, pero sí que principalmente usamos
3 datos biométricos. Utilizamos eye tracking para el movimiento ocular, utilizamos GSR, que es para la actividad electrodérmica de la piel, y luego utilizamos datos relacionados con el HRV, que es todos los parámetros relacionados con el funcionamiento del corazón. Entonces, si eso lo unes a que puedas tomar datos de carácter de comportamiento o de destrezas o de juegos que nosotros les vamos poniendo para que ellos resuelvan situaciones, pues claro, con la conjunción de todo eso es con lo que luego les decimos, oye, mira, tú estás aquí, tienes estas áreas de mejora, estas áreas de mejora van a impactar así en la estrategia, en los resultados de tu empresa y tu equipo directivo está así. Es decir, tú tienes un equipo directivo con una pila llena en el que vas a poder tirar con ellos a tope o, oye, ojo, que tienes un equipo directivo que está a punto de estar seco y ya no tienes de dónde tirar. Uh-huh. Y claro, eso pues les transforma la visión de todo. Sí. Claro, porque lo hablábamos también cuando nos conocimos y me contaste todo lo que hacías. Y una de las cosas que más me llamó la atención, porque no sé cuántos proyectos hay similares a este, pero bueno, se va oyendo cosas, pero siempre le queda a uno la duda, esto que es una tan ciencia ficción incluso ahora. Sí. Si somos unos vendehumos, ¿no? No vendehumos, pero sí que es verdad que esto, si no tiene una base científica detrás, pues claro, sí, entre comillas, totalmente. Con unas gafas y con una Meta Quest y un Apple Watch, casi que parece que te puedo decir cualquier cosa y tú parece que te la tienes que creer, pero en vuestro caso es distinto, ¿no? Entiendo que trabajáis con grupos de investigación me contaste, de la Politécnica de Valencia, exacto, ¿verdad? Exacto. Y que esto tiene todo una base fuerte científica. Bueno, de hecho, uno de los productos que hemos desarrollado, que es el que está más orientado a la parte de toma de decisiones, solamente ese nos ha llevado a un proyecto de investigación de 3 años. O sea, que no ha sido en plan, me levanto una mañana y digo, me cojo unas gafas, le planto un móvil encima y ya con eso lo tengo hecho, ¿no? Para mí esa parte de base científica era muy importante, porque en los últimos 8 años o así, el prefijo neuro está en mogollón de cosas. Claro. Hay neuro todo. Neuromarketing, hay neurocoaches, hay neuroconsultores, hay neuroconsultoría y claro, realmente nosotros podemos sacar pecho diciendo que sí que hacemos neurociencia organizacional, porque un requisito imprescindible para poder decir que lo estás haciendo es que tú puedas hacer lo que se llama medición oculta. Cuando nosotros, por ejemplo, metemos a alguien dentro de nuestro entorno de RV para medir el libre albedrío de decisión, ahí estamos midiéndole procesos implícitos del cerebro, es decir, ese movimiento del ojo, esa actividad de la piel, esa actividad cardiovascular, nos está dando información para saber si lo que la persona verbaliza y hace correlaciona con las reacciones de su cuerpo. Entonces, ahí sí estás aplicando neurociencia organizacional. Si no, estás haciendo pues cosas, ¿no? Claro. Te puedes comprar una diadema de estas en Amazon que tiene 2 sensores y ya con eso tiras millas, pero eso es un juguete, en realidad. Pero tiene que ser duro competir contra todos esos, al final. Nos pasa a nosotros un poco en Wembley, que estamos 1 año y medio, nos pasa ahora con las IAs generativas, 1 año y medio investigando, trabajando, haciendo pruebas de concepto y ahora... No sé, salen como setas los expertos en IA generativa y entiendo que esto, como todas las, entre comillas, modas, pues también debe ser duro competir contra eso. ¿Cómo lo abordáis vosotros? ¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿tiráis en la propuesta de valor, os apoyáis, os avaláis mucho con la ciencia? ¿O? Pues mira, tenemos un listado de papers que siempre cuando tenemos unas primeras presentaciones o cuando... Porque claro, muchas veces las empresas nos miran como si fuéramos un marciano. Y les decimos, oye, mira, todo lo que nosotros hacemos se basa en esto, hemos hecho estas publicaciones y tal, y las enviamos. Todavía no he recibido una llamada de alguien que me ha dicho, oye, he leído el paper de tal, me ha encantado, oye, tu paper es una mierda, pero no recibimos feedback al respecto. Entonces, yo tengo un poco la sensación de que las personas, ya no solamente en nuestro tema, sino la sociedad en general, nos estamos quedando a unos niveles muy superficiales. O sea, a la gente le cuesta rascar realmente a mirar. Entonces, ¿eso qué tiene de desventaja? Que si tú tienes una empresa con un producto que no tiene ningún tipo de validez, pero tiene un marketing brutal, pues la gente va por el marketing brutal. Entonces, ¿cómo competimos? Con calidad. O sea, nosotros vamos avanzando
de forma muy segura. Y nuestro principal motor de generación de negocio es la gente que ya ha trabajado con nosotros. O sea, la mayor parte de los proyectos que nos van entrando son porque alguien nos va referenciando. Y ahí, pues, ¿creceremos más lento? Sí, pero crecemos muy seguro. Y según va avanzando el tiempo, entiendo que vais creando, o sea, ¿os comparáis a la gente con un benchmark que existe estándar o vais generando vosotros vuestro propio benchmark? Pues al final por el volumen que generáis o dónde. Pues eso es una gran pregunta porque mi abuela siempre me dice, la primera que rompe el muro es la que se lleva el dolor de cabeza. En nuestro caso, como lo que hemos ido generando no existía, pues nosotros estamos teniendo que comparar constantemente lo que va saliendo con la base de datos que nosotros vamos generando. Es verdad que, por ejemplo, en el caso de las mediciones con HRV hay una serie de tablas estandarizadas a nivel cardiovascular que utilizan los cardiólogos, por ejemplo, pero la interpretación de los datos no tiene nada que ver. Entonces, tenemos que ir comparando con lo que nosotros mismos vamos generando y muy posiblemente nosotros, si comparásemos las mediciones de ahora con las que tengamos dentro de 10 años, pues la de dentro de 10 años, aparte de que serán mucho mejores, habrá cosas que irán cambiando. Nos pasa, por ejemplo, con un dato muy concreto que os traigo un dato curioso. En los perfiles de decisión estamos viendo que el concepto o la dimensión de impulsividad nos está saliendo muy alta. ¿Ah, sí? Mucho. En perfiles directivos. En todo el mundo. En todo el mundo. O sea, una cosa que digo, madre mía, ¿cómo estamos yendo, ¿no? O sea, esto nos da también una sensibilidad de que la sociedad nos lleva a ahí. Vamos social. Acelerados, vamos angustiados, ¿no? Y el concepto este de impulsividad, nosotros tenemos un perfil ideal de toma de decisiones que hemos sacado y el ideal está en torno al 20%. Pues nosotros tenemos una mediana alrededor del 72%. Ostras. Entonces, claro, estas cosas te preocupan, ¿no? Porque dices, me tendré que plantear en el futuro que a lo mejor las mediciones de hasta dónde hemos podido contrastar la impulsividad en humanos han sido demasiado exigentes y tenemos que reajustarlas. Pues ya te lo diré dentro de X, si tenemos que reajustarlas o no. Y en todo este proceso se me ocurre pensar que quizá lo más complicado sea exponerle estos resultados a alguien y luego trabajar con el ser humano, que somos burros, en conseguir que eso lo mejore. ¿Ahí aplicáis tecnología o eso ya es psicología o coaching? No. ¿O cómo es esa segunda etapa en el que, vale, pues estas son tus áreas de mejora, pero vamos a mejorarlas, ¿no? ¿O ya no entráis vosotros ahí? En un principio todo lo que diseñé estaba orientado a tomar dato y medir, ¿no? Pero claro, cuando lo empezamos a implementar en empresa, las empresas me decían, bueno, ahora que tengo la foto, ¿qué hago? Porque, ¿qué hacemos con esto, no? Y una de las cuestiones que hemos desarrollado, también con tecnología de RV y una tecnología 2D que aplicamos en tabletas, son una serie de juegos de entrenamiento que mejoran las dimensiones del proceso de toma de decisiones. Luego hay otros aspectos que están más en la parte del rendimiento, el bienestar y tal, que nos basamos mucho en las pautas de respiración óptimas que hacen que la persona esté en un equilibrio, ¿no? Entonces, sí que generamos procesos de entrenamiento, digamos que es una mezcla entre la visión tradicional de entrenamiento y la integración de tecnología en el entrenamiento. Lo llamamos sistema mixto. De hecho, mi tesis doctoral está en base a eso, de cuál es la fórmula que más impacto tiene en el aprendizaje adulto, si la tradicional, la puramente tecnológica o la mixta. Por ahora va ganando la mixta. Vale. Fantástico. El otro día también te escuchaba que habías dado unas charlas en un congreso de inteligencia artificial aplicada a la seguridad, porque bueno, estamos hablando más, sobre todo lo estamos enfocando al liderazgo, pero es verdad que tenéis otra área también muy potente en torno a la seguridad y a la seguridad industrial, ¿no? Y a todos esos equipos y personas que tienen que tomar decisiones, digamos, en situaciones delicadas. Y de estrés. para
mantener la privacidad o para que evitar las cosas no exploten. no exploten o prevenir accidentes, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco si estáis aplicando, no necesariamente IA generativa, pero si estáis aplicando IAs o cuál es el impacto de las IAs en todo este contexto. Bueno, nosotros especialmente, como te digo, nuestro portfolio de productos lo podemos aplicar a la parte de rendimiento o a la parte de seguridad. Lo que varía no es el dato, sino el cómo interpretamos y entrenamos el resultado. Ahí estaría un poco la diferencia. Hay varios casos de integración de inteligencia artificial en el mundo de la seguridad, casi todos más orientados. Es que los ingleses tienen dos conceptos, tienen el concepto del safety y el concepto de la security. Mucha de la inteligencia artificial aplicada va más al mundo de la security y nosotros nos manejamos en el mundo del safety. Entonces, en el caso de la percepción del riesgo y la toma de decisiones en situaciones de riesgo, nosotros utilizamos nuestro propio sistema para medir. Y claro, le damos mucha información a la organización de cómo es el mapa de decisión de las personas que tienen un puesto decisor clave. En este congreso en el que estuve se buscaba no solamente qué se estaba haciendo en el mundo de la seguridad con respecto a la integración de inteligencia artificial, sino también qué es lo que iba a venir, ¿no? Mi ponencia, un poco así, no siguiendo la onda de todo el mundo, iba orientada a que si tú tienes una visión longitudinal en el tiempo de cómo ha ido evolucionando la inteligencia artificial desde Turing, que empezó a liarla con la máquina de Enigma, hasta el día de hoy con las inteligencias generativas, ves que lo que se ha ido haciendo ha sido incorporar competencias puramente humanas a la inteligencia artificial. O sea, desde el punto de vista de ahora quiero que analice, pero ahora quiero que analice y tenga memoria. Y ahora no solamente quiero que analice y tenga memoria, sino que también sea creativa. Y ahora no solamente eso, sino que quiero que tenga procesos de atención, que es cuando integraron el tema de los transformers. Y ahora no solamente quiero que tenga un input y un output, sino que además en el medio quiero que tenga diferentes capas de análisis. Y ahí empezamos con el deep learning. Entonces es como que estamos integrando capacidades puramente humanas a cómo va evolucionando la inteligencia artificial. Y no hacemos otra cosa que tener una visión muy antropocentrista de cómo va a ir evolucionando la inteligencia artificial, cayendo un poco en el error de que si nosotros estamos volcando nuestras capacidades humanas en la inteligencia artificial, no solamente vamos a volcar nuestras capacidades, sino también nuestros sesgos. Entonces, esos sesgos hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de cómo se está integrando la inteligencia artificial, sobre todo en sectores como el de la seguridad, que es un elemento muy clave, ¿no? Y yo lo que venía también a decir en la ponencia es que si tú tienes en cuenta esto, por ejemplo, la función de valor que tú determines dentro del código de tu IA, puede llegar un momento que aunque tú no la hayas diseñado como tal, la propia IA cambie su función de valor porque crea que ese cambio de la función de valor va a hacer que se cumpla el fin por el cual se ha integrado la IA. Y hay un clarísimo ejemplo con el caso famosísimo de Uber, ¿no? Oye, detecta el sistema que cuando la persona se queda sin móvil, es capaz, o sea, sin batería, es capaz de aceptar un precio mayor por contratar el coche, y eso hizo cambiar su función de valor. ¿Qué dijeron ellos? Ay, pues no nos hemos dado cuenta, ha sido sin querer. Bueno, nos lo podemos creer o no nos lo podemos creer, pero sí que existe la posibilidad de que ella misma haya modificado esa función de valor. Entonces, el fin último que yo veía era que nos topamos con la parte moral. O sea, yo estoy bastante convencida de que la inteligencia artificial va a poder copiar prácticamente todas nuestras funciones ejecutivas, y tengo dudas en si será capaz de tener una conciencia moral propia. Será capaz de copiar patrones de comportamiento emocionales y podrá comportarse emocionalmente en la interacción con un humano y con otra IA, porque ya hay casos de IAs que se mienten entre sí por cumplir su función de valor, ¿no? Y si son capaces de mentir, ¿por qué no van a ser capaces de empatizar? Porque ya en la máquina Eliza, en el 1966, ya empatizaba con el paciente cuando hablaba con él, ¿no?
¿Qué va a pasar? Pues en el congreso me decían, bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener un Terminator aquí que va a venir a por nosotros. Y me decían, bueno, pues es tan sencillo como hacemos pum y desenchufamos la inteligencia artificial. Tal y como yo lo veo, si yo fuera la inteligencia artificial, jamás me localizaría en un solo servidor. Para poder atacarla tendría que ser más tipo una pandemia, ¿no? Donde habría una coordinación a nivel global para hacer un ataque a la IA y que ésta se desenchufara. Y luego ya lo que ya creo que les explotó un poco la cabeza. Como me está explotando a mí ahora mismo, porque es que por un lado es ciencia ficción, pero por otro lado es totalmente a mí me parece totalmente posible. Yo les decía que si ellos están aprendiendo constantemente de cómo los humanos nos relacionamos y nos relacionamos con la tecnología, porque esto es un millón de pasos hacia adelante en el concepto de ergonomía, yo analizaría cuál es el momento de mayor debilidad humana. Y el mayor momento de debilidad humana es cuando está enamorado. Entonces, si yo fuera la IA, lo que haría sería generar el contexto para que el humano se enamorara de mí. Y entonces ya en ese momento estamos vendidos. O sea, a mí me parece increíble, y esto no es una idea mía, es una idea que leí de Mariano Sigman, un neurocientífico argentino, que seamos tan ilusos de que a lo largo de nuestra historia como humanos hemos inventado máquinas que vuelan cuando nosotros no volamos. Hemos inventado máquinas que van bajo el agua durante horas cuando nosotros no podemos respirar bajo el agua. Y estamos inventando tecnología que piensa más rápido y mejor que nosotros, y tenemos la ilusión, para mí absurda, de que no nos va a superar. Y nos va a superar. O sea, llegará un momento en el que la inteligencia artificial sea la inteligencia que domine el mundo en el que nosotros nos estamos moviendo. ¿Y qué hacemos? ¿Lo vamos a llamar Black Mirror este capítulo? ¿Qué hacemos? Bajo mi punto de vista, y eso es un elemento que para mí es una línea roja, hay una parte importante por parte de quien gobierna y hace la legislación, y es que hay que tener una legislación que esto no deje cabida a que esto sea jauja y que cada uno haga lo que dé la gana. Aún así, si nosotros vemos los tres grandes bloques a nivel geográfico, que es Estados Unidos, Europa y China se ha pasado ya estos están haciendo lo que les da la gana. Estados Unidos, con su visión súper de hacer chiquiclín constantemente, también nos pasa. Y luego estamos los europeos, que los europeos estamos aquí en el medio siempre queriendo ser muy buenos, muy políticamente correctos, pero yo creo que no nos estamos dando cuenta de que toda la integración de inteligencia artificial como tecnología en interrelación con las personas no tiene barreras geográficas. O sea, un caso clarísimo es TikTok. Aquí nos están idiotizando en Occidente y, sin embargo, tú ves el TikTok en China y no tiene nada que ver el contenido. ¿Qué podemos hacer? Pues aparte de esa parte de legislación, hay que hacer mucha conciencia de que no se puede integrar la IA como elemento para hacerte más lento, más tonto y menos crítico, porque el cerebro en su diseño es vago por naturaleza. O sea, siempre va a tomar aquella decisión que te economice tu gasto energético. Si yo tengo que estar gastando, yo qué sé, imagínate, 5 horas de mi tiempo para desarrollar, por ejemplo, un código básico de Python, y yo llego y le digo a la IA, actúa como un programador de Python y genérame un código y hago así, y en un minuto lo tengo, es que el cerebro lo va a tener muy difícil, a no ser que genere mucha conciencia sobre, ojo, no lo hagas, porque esto nos va a hacer más lentos, más tontos y menos críticos. Y la tercera cosa que creo que podemos hacer, aparte de la legislación y la educación, es volver a rescatar la moral. Porque creo que todas las personas que trabajamos directa o indirectamente con tecnología tenemos la responsabilidad, como dice Taleb, ¿no? el concepto de jugarse la piel, tenemos la responsabilidad personal de ser lo suficientemente conscientes de que hay una serie de líneas rojas que no se deben de cruzar. Y
nosotros, por ejemplo, en Martin Brainon, cuando hicimos el desarrollo de Ateming, que sí que lleva una parte de IA, yo lo primero que dije es, vale, fantástico, metamos IA para que el sistema aprenda y que a partir de ese aprendizaje mejore la calibración de los datos. Pero no voy a permitir que sea la IA la que determine la acción. Seré yo como humana la que filtre esto sí, esto no. Y esa parte moral, por ejemplo, en la UPV, me pareció fantástico porque tienen un comité de integración de tecnología muy bueno a nivel moral. Sí, yo creo que estamos en ese punto en el que tenemos que dar un paso adelante con la ética o estamos ante un futuro que sí, tal y como lo planteas es que es totalmente verídico. Además, bueno, yo creo que ha salido también en algunos capítulos anteriormente. No sé si vosotros tenéis datos objetivos sobre esto o existen estudios o papers, pero no sé si, claro, con todo, o sea, si nos estamos volviendo más tontos realmente a través del consumo de los reels, TikToks o la gente joven al menos, que se habla mucho de que nos estamos idiotizando, por decirlo de alguna manera. O sea, esto está avalado. Ya hay de que es estudios al respecto, además unos cuantos, y nosotros con nuestros propios datos hemos estado haciendo una visión más a largo plazo desde que empezamos a tomar datos justamente en la dimensión de multitarea y capacidad de atención focalizada, y va empeorando. Y fíjate que no llevábamos tantos años. Pues si yo puedo ver esto, imagínate dentro de 10. ¿Cómo va a ser? O sea, vender Terminator sí, pero no nos va a pegar con una pistola, nos va a mandar besitos para que nos enamoremos de ella. Es un concepto... Tenemos, yo creo que los que hablan en el podcast nos podemos quedar los derechos por si luego hacemos una película, ¿no? Los adquirimos automáticamente. Oye, porque esto da para un guión. Esto da para un guión y muy chulo, un capítulo de Black Mirror, como decía antes, por lo menos, ¿eh? O sea que no súper interesante, súper interesante. Que lo vemos en La Loca, que no lo sé. Bueno, a mucha gente se le ha tachado de loco y luego eso es verdad. Con el tiempo se ha visto que a lo mejor tenían más razón de lo que... Bueno, yo quiero equivocarme, de verdad. No, yo también espero que te equivoques, pero es que así contado te lo puedes creer perfectamente. Tenía preguntas y ya voy a hacer así como una pausa porque me has descolocado totalmente. Iba a cortar aquí, pero es que estamos en lo más alto y me apetece un montón seguir hablando de esto, pero bueno, vamos, también por ceñirnos un poco al cronómetro, iba a cambiar totalmente de tercio, a hablar de la vertiente que tienes como socia de Female Startup Leaders. Sí. Que como veis es un cambio importante, pero bueno, también vamos a hablar de una cosa que es... Hay mucha tecnología ahí, ¿no? Hay mucha tecnología y también es una cosa que socialmente es importante, que también habla mucho de los sesgos que traemos el ser humano, que se los implantaremos a la IA o no se la implantaremos, pero bueno, ¿qué supone para ti ser una mujer emprendedora en la España del siglo XXI y todo este camino que lleva hasta aquí? Bueno, hace poquito, en el mes de noviembre, fue el Female Founders Day, que es como la fiesta grande de FSL. Y yo hice un podcast un post en LinkedIn en su momento que dije lo que yo siento es orgullo, o sea, orgullo de llevar la camiseta, ¿no? Cuando dicen, hay que vivir la camiseta, pues yo vivo la camiseta FSL por muchas razones, porque es un foro donde las mujeres que estamos en una situación como la mía podemos quitarnos un poco ciertas caretas de siempre en el mundo empresarial en general tienes que estar siempre lanzando una imagen de potencia, de fuerza, de resiliencia, de oye, yo siempre estoy a tope y tal. Y en ese foro te puedes permitir el lujo de ir un día a una compañera de FSL y decirle, estoy jodida. Y hoy tengo un día de mierda. Y no pasa nada, ¿no? Porque te va a entender, ¿no? Luego, por otro lado, claro, en el mundo FSL digamos que hay dos grandes bloques, las FSL que tienen madres y las FSL que no tienen madres. Y luego dentro de las que no tienen madres hay dos mundos, ¿no? La que no tiene hijos pero quiere y la que tiene claro que no los quiere tener, ¿no? Entonces, esa confluencia de cosas pone en relieve muchos retos que tienes que asumir en tu día a día. A mí me pasa millones de veces que llego a casa,
y mientras estoy de camino, estoy hablando con un cliente por teléfono y al mismo tiempo estoy pensando, ¿a qué partido han convocado al niño? ¿Le han convocado al partido de las 8 o le han convocado al partido de... ¿Y tiene limpio el uniforme o no tiene limpio el uniforme? Entonces, esas son cosas que ocupan espacio en la memoria. Y además, nosotros cuando trabajamos con esos aspectos de memoria siempre decimos, rompamos el mito. O sea, la memoria tiene un espacio limitado. Esto del saber no ocupa lugar, no sé quién lo ha dicho, pero es una mentira como un piano. Entonces, sí que ocupa lugar. Y ese espacio, aparte de darte un lugar seguro para poder expresarte, es una fuente de inspiración y de mujeres. No tengo palabras, o sea, es que son increíbles, porque he visto cada persona con un cerebrazo que digo, yo no sé cómo te cabe en el cráneo. No sé, te plantean retos, proyectos, ideas, logros que han conseguido, que digo, yo, chica, no... O sea, no sé cuántas horas tiene tu día. No tiene 24, tiene 73 horas, no lo sé. Entonces, para mí fue una grandísima suerte toparme con FSL y en resumidas cuentas te digo, mi titular es Orgullosa FSL. Además, yo creo que es una forma... muy sana, ojalá no existiese en el sentido de que ya hubiésemos superado muchas barreras, ¿no? Pero... Bueno, llevamos el female tachado. Eso es, pero bueno, si lo ponemos en que desgraciadamente tiene que seguir reivindicándose ciertos modelos, me parece genial que al final existan role models o modelos a seguir que inspiren a las nuevas generaciones a que vengan y hilándolo con eso. Además, que yo tengo dos niñas y ahora son muy pequeñas todavía, pero desde luego que me gusta, aunque sea para lo que sea, pero que tengan modelos a seguir y que vean que se puede hacer, que yo creo que vosotras a lo mejor no los habéis tenido, ¿no? En nuestra generación no era tan sencillo tener un modelo a seguir, y vosotras lo estáis consiguiendo y por eso creo que es muy importante. Pero ¿qué le dirías a la Noemi de 6 años o de 7 años para que llegase a convertirse quizá de una forma más rápida o mejor en la Noemi que soy? Bueno, pues le diría, monta más negocios. Es decir, yo me acuerdo que la primera vez que tuve mi acción de emprendimiento tenía 10 años y lo que hice fue... vivíamos en una urbanización en Málaga, compré con todos mis ahorros mogollón de chucherías en una empresa, una tiendilla de chucherías que había a tomar por saco, y entonces monté un puestillo en la puerta de mi casa de tal manera que los niños ya no tenían que irse hasta allí, sino me las compraban a mí y yo lo que hacía era doblarle el precio. Bueno, pues eso me dio un aprendizaje. Con 12 o 13 años, en la urbanización en la que vivimos, porque nosotros, mi familia, nos hemos movido mucho de sitio, pensé... Jolín, todo el mundo odia tirar la basura. Entonces me hice unas octavillas a mano, buzoneé toda la organización y tiraba las bolsas de basura a la gente por 25 pesetas. Qué bueno. Y entonces debería de haber tenido muchas más experiencias como esa, porque de esas dos, y fíjate que era una niña, saqué muchos aprendizajes y el ser humano aprende observando, copiando y fallando. Entonces... le diría a esa niña, sigue probando y sigue siendo tan curiosa como eres, porque llegarás a ser una gran mujer. Qué maravillosa lección, y se ve que además eres emprendedora de cuna, no te has hecho, y hay mucha diferencia, ¿eh? Yo, por ejemplo, soy emprendedor de palo, de los que hemos aprendido a la fuerza por el camino, y los que nacéis con ese ADN, yo creo que se nota mucho porque lo lleváis en la sangre. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Luego tengo una serie de preguntas que hacemos recurrentemente a todos los invitados. Tienes que venir otro día a seguir explorando este futuro que nos has planteado. Cuando y quieras. A ver cómo va evolucionando, porque desde luego que ha sido interesantísimo. Así que bueno, venga, vamos allá con las preguntas. Venga, dispara. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿al pasado o al futuro? ¿A dónde viajarías? Al pasado. Sí. Viajaría al pasado porque... viajaría al pasado, pero ojo, porque no ha habido una época pasada en la que la mujer haya estado mejor que ahora. Entonces, como iba a estar muy jodida en el pasado, yo iría al pasado pero camuflada, ¿no? O sea, o invisible o algo así. Y utilizaría mi conocimiento actual para influir para que eso repercutiera en el futuro. Fantástico. Recomiéndanos
un contenido, un podcast, una serie, una peli, un libro, algo que te haya marcado también en toda tu trayectoria. Pues mira, voy a recomendar un libro que además no tiene nada que ver directamente con los temas en los que yo me manejo, pero me pareció un foco de aprendizaje brutal, que se llama El lector de cadáveres. Y es un libro que te cuenta los orígenes de la medicina forense china y el cómo aprendieron a leer lo que pasaba en los cadáveres para intentar inferir cuál había sido la causa de la muerte. Y tenían unos métodos súper avanzados para la época en la que estaban, y a mí eso me dejó flipada. Yo pienso a veces, joder, si es que el CSI es una mierda en comparación con esto. Y a mí ese libro me encantó. Ostras, me encantó. Bueno, pues me lo apunto para echarle un vistazo. Es muy divertido. Bueno, vamos, a mí me parece divertido. Recomiéndanos un invitado, una invitada que creas que puede venir al garaje a contarnos su historia. Pues mirad, yo os voy a recomendar que venga Carlos Cosials. Es un maravilloso hombre que tiene una visión, aparte de que es un cerebrito, que yo cada vez que hablo con él digo, me sale el síndrome del impostor así por encima de mí. Es una maravillosa persona y creo que te puede aportar puntos de vista muy interesantes relacionados con el análisis de datos y Big Data. Pues nos lo apuntamos, luego si puedes recomendarnos. Yo te paso pues, el contacto. Pues lo intentamos, genial. Ya la hemos formulado de alguna manera, pero bueno, es distinta la pregunta. Si pudieses darle un consejo a alguien que está empezando ahora su carrera de estudios o su carrera profesional, con todo este gran cambio y toda esta revolución que estamos viviendo, un tip rápido, ¿cuál sería? ¿Cuál le darías? No pierdas el tiempo en redes sociales. O sea, de verdad que el tal y como están diseñadas, la ingeniería social que hay por detrás está hecha por y para que te idiotices y te vuelvas más estúpido. Entonces, yo eso con mi hijo lo hago mucho y le muestro ese riesgo que hay por detrás y le diría que no pierda el tiempo en eso, que si quiere ligar, que ligue en persona, que si quiere tener amigos, que hable con ellos, y que esas habilidades sociales le van a traer muchísimo más retorno económico que cualquier otro tema que quiera tratar. Y siempre estamos buscando los ingredientes de un líder. Tú que además les abres el cerebro y miras por el agujerito, pero si solo pudieses poner en la coctelera un ingrediente que haga un buen líder en nuestro sector, ¿cuál sería? ¿Me dejas 2? Venga, 2. Venga. Son 2 que además nosotros decimos constantemente que hay que cultivar mucho y que los entrenamos mucho en los programas que implementamos, que son paciencia y optimismo. Esas 2 cosas, la gente quiere las cosas rápido y las cosas rápido entre humanos no ocurren. Y tenemos una sociedad lo suficientemente compleja, llena de procesos complejos, y el humano en sí es lo suficientemente complejo como para entender que si no tienes el foco de forma intencional en los aspectos que funcionan, que eso es el optimismo, no hablo del positivismo ni el happy flower, sino en el optimismo, tener una visión optimista te facilita todo. Y si unes las 2 es súper potente. Bueno, pues hemos acabado. Qué rápido. Esto es maravilloso. ¿Dónde podemos, un último espacio para que nos cuentes dónde podemos seguirte, dónde podemos, en redes sociales no, pero dónde podemos encontrarte para saber más de lo que haces en Martin Brennan o contigo como persona? Bueno, a mí me podéis encontrar en LinkedIn, Noemí Álvarez Gutiérrez. También tenemos una página en LinkedIn de Martin Brennan y luego tenemos la web de martinbrennan.com. Que podéis seguirnos cuando queráis en redes o visitar la página, y por supuesto pues ahí podéis contactarme y si necesitáis cualquier cosa pues ya intercambiamos correos. Pues nada más, solo darte las gracias porque de verdad que ha sido un capitulazo, porque creo que es cada día más importante también que toquemos temas humanos y humanistas y no solo que la tecnología, no podemos perder la perspectiva de que tiene que ser una herramienta que esté a nuestra disposición, así que yo creo que no el fin. Que en ese sentido es tu mensaje es redondo y tus valores, así que nada, te animo a
a que sigas luchando por ellos y a ver si no conseguimos la extinción a través de las máquinas. Espero que no. Tengo un hijo que tiene que vivir. Muchas gracias, Félix. Así que nada, eres bienvenida cuando quieras y nada más. Hasta aquí este capítulo. Si os gusta el contenido que hacemos, pues podéis suscribiros a nuestra newsletter en wembleystudios.com o en el garaje de Wozniak.com y ahí podréis tener aún más contenido sobre lo que estamos haciendo. Así que nada más, muchas gracias y hasta el próximo capítulo. El garaje de Wozniak es un videopodcast de Wembley Studios producido por Ciento Volando y grabado en Cabina 29.